Ejercicio 21 de hidrostática. En una prensa hidráulica cuyos émbolos tienen una sección circular de radio igual a 10 centímetros para el émbolo menor, se aplica una fuerza normal hacia abajo de 400 newton sobre este último, que desciende 1 metro. La fuerza resultante en el émbolo mayor hace ascender, sin acelerarlo, un peso de 660 kilogramos fuerza. ¿Se cumple qué? Bien, hay que ver qué es lo correcto de todo esto. Comenzaremos dibujando la prensa hidráulica. Ahí podemos ver la prensa hidráulica con el pistón menor a la izquierda, el émbolo menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Ahí tenemos el émbolo mayor y el émbolo menor. Ahora bien, tenemos que la sección circular de los émbolos, de los cilindros, en realidad este primero va a tener una sección de un radio igual a 10 centímetros, o sea, estos 10 centímetros van a ser el radio 1, y además la fuerza, que va a ser en realidad la F1, va a ser de 400 newton, y se aplica sobre ese émbolo menor, haciéndolo descender al mismo 1 metro por el cilindro menor. Por lo tanto, 1 metro va a ser la altura 1. O sea que básicamente ya tengo el émbolo menor con la altura que va a descender y el radio del mismo. Y eso va a ser necesario para poder hacer ascender sin acelerarlo, o sea, ascender en condiciones de MRU, a un peso de 660 kilogramos fuerza, y por lo tanto serían condiciones de equilibrio del punto de vista dinámico, equilibrio, o sea, va a ascender porque la fuerza que va a ser aplicada por el líquido hacia arriba en el émbolo mayor va a ser igual a la fuerza 2, idealmente primero un poquitito mayor para sacarlo del reposo y luego rápidamente puede bajar la fuerza igual a la F2 pero para arriba, y por eso lo va a hacer ascender sin acelerarlo, o sea con velocidad constante, podríamos decir así. Bien, vamos a seguir colocando los elementos necesarios. Acá tenemos la fuerza 1 de 400 newton, ya hemos visto, la fuerza 2 de 660 kilogramos fuerza, que las tendremos que pasar también a newton, y vamos a dibujar el cilindro 2, el émbolo 2, a dónde va a terminar. Obviamente va a ascender, así que fijémonos que lo que está en azul es la posición inicial de los émbolos mayor y menor, y lo que está en rojo es la posición final de dichos émbolos. O sea que este émbolo mayor va a ascender a una altura H2, pero todavía no sé cuánto es. O sea que lo que descienda el émbolo, el volumen que se desplace del líquido acá al bajar el émbolo menor, va a ser el volumen que aparezca acá en el émbolo mayor. Por supuesto, el émbolo menor, como es de menor sección, va a bajar más centímetros y el émbolo mayor va a subir menos, a consecuencia de la diferencia de secciones. Recordemos que el líquido es incompresible y por lo tanto el mismo volumen de líquido que se desplaza a este cilindro aparece acá arriba en el otro cilindro. Tenemos la altura 1, que es 1 metro. Bueno, ahí vamos a comenzar entonces a resolverlo físicamente. Bien, podemos decir entonces lo siguiente, aquí. Se podría calcular la presión 1. Ustedes saben que para la prensa hidráulica lo único que hay que saber es que la prensa hidráulica es una máquina bastante elemental en donde se aplica el principio de Pascal, que es que la presión ejercida a un punto del seno de una masa líquida se transmite con igual intensidad en todos sus puntos. Y por lo tanto, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. La presión del cilindro 1 va a ser igual a la presión del cilindro 2. Por lo tanto, podríamos decir que la fuerza 1 sobre la superficie o sección transversal del cilindro 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Y obviamente cuando hablamos de superficie 1 y superficie 2, por supuesto nos referimos a la sección transversal, ¿no?, de cada uno de los cilindros, ahí dibujada medio en perspectiva, sería esa superficie circular. Bien, conocemos F1, 400 newton, conocemos F2, pero está en kilogramos fuerza, así que vamos a ver si la pasamos a newton, por ejemplo F2. Entonces, si F2 son 660 kilogramos fuerza, eso lo multiplicamos por una fracción de conversión. Un kilogramo fuerza son 9,8 newton, y por lo tanto, cancelando,
las unidades, kilogramo fuerza se va con kilogramo fuerza, me va a quedar un resultado en Newton. Va a dar 6.468 Newton. Esta va a ser la verdadera fuerza 2. Entonces yo tengo la fuerza 1, la fuerza 2. En la opción A me piden el diámetro del émbolo mayor. Bueno, básicamente yo puedo saber que la cosa sería más o menos así. La fuerza 1 dividido la superficie 1, que es pi por radio 1 al cuadrado, es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, que será igual a pi por el radio 2 al cuadrado, evidentemente, puesto que son dos superficies circulares. De aquí vamos a sacar el radio 2. Vamos a hacer los traspasos de términos necesarios. Aquí podemos pasar para el primer miembro pi por radio 2 al cuadrado, y va a quedar pi por radio 2 al cuadrado es igual a F2 sobre F1. Vamos a pasar F1 para abajo, en lugar de pi por R2 al cuadrado, y pi por R2 al cuadrado lo vamos a pasar para arriba multiplicando. Y bueno, por el momento dejemos el pi por R1 al cuadrado acá. Se va pi con pi, me va a dar más exacto esto. Y finalmente el radio 2 va a ser igual a F2 sobre F1 por el radio 1 al cuadrado, que pasa multiplicando, y a eso le voy a terminar sacando la raíz cuadrada para que me dé el verdadero radio 2. Con lo cual, el radio 2, reemplazando por esos valores, va a dar, en forma exacta, 40,2, podríamos decir así, centímetros, el radio 2, de donde el diámetro 2, obviamente será el doble del radio 2, y va a ser 80,4 centímetros. Con lo cual se considera que la A es correcta, o sea, la A vendría siendo verdadera. Por lo pronto vamos a marcar una B de verdadero ahí en la opción A. El diámetro del émbolo mayor mide 80 centímetros, bueno, 80,4 está muy cerca, ¿cierto? El 1% de 80 es 0,8, 0,4 es el medio por ciento, así que se acepta como correcto la opción A. Vamos a la B. Dice que el émbolo mayor asciende 6,95 centímetros, eso supuestamente sería H2. Bueno, vamos a calcular el verdadero valor de H2, a ver si es ese o no. En primer lugar, tendríamos que decir lo siguiente. Si consideramos que este volumen de líquido que desapareció acá aparece del otro lado, tendríamos que decir que el volumen 1 es igual al volumen 2. El volumen desplazado del cilindro 1 es igual al volumen que apareció del líquido en el cilindro 2. Entonces va a ser el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces pi por radio al cuadrado 1 por altura 1 sería el volumen de este cilindro desplazado de líquido que bajó este émbolo, que desapareció del primer cilindro, tiene que ser igual al nuevo volumen que apareció en el segundo cilindro, y por lo tanto va a ser pi por radio 2 al cuadrado por la altura 2, que es esta pequeña altura supuestamente, ¿no? Si hago ese planteo, eso me va a permitir cancelar los pi. Hacemos de cuenta que el pi pasa dividiendo al denominador, se cancelan. Esto me conviene hacerlo porque el pi es un número irracional que me va a introducir decimales nada más y no me va a favorecer demasiado, ¿no? Entonces, de esa manera voy a calcular la altura 2 y va a quedar que el radio 1 al cuadrado por la altura 1 sobre el radio 2 al cuadrado es igual a la altura 2, que la despejo de ahí. Y eso, si saco las cuentas con estos valores, del radio 1 10 centímetros y el radio 2 40,2 centímetros, me va a dar 6,20 o 6,2 centímetros aproximadamente. Me puede dar 6,25 o 6,18 según que tome el 40 exacto o el 40,2. Puede haber una pequeña modificación, pero bueno, está en torno del 6,2. Y acá me dice 6,95. Esa la considero falsa porque si bien son 6, y pico también, es evidente de que hay una diferencia bastante importante con el 6,95, así que para mí esa posibilidad es falsa. Recordemos que si yo considero el 1% de la magnitud, por ejemplo, si la correcta fuera 6,95, si tomo el 1% de esto, 6,95 es aproximadamente 7, ¿o no? Redondeemos en 7. Si 7 centímetros
es lo correcto, entonces el 1% de esto es 0,07 centímetros. O sea que tendría que haber una diferencia de 7 centésimas. Y si esto lo redondeo como 6,2, o puedo tomar incluso el 6,25, quedaría, si usáramos el 40 exacto en lugar del 40,2 de radio 2, 6,25. ¿A cuántas centésimas está de 6,95? Está a 70 centésimas, o sea, a 6,25 hay que sumarle 0,70 centésimas para llegar al 6,95. Y el 1% de 6,95 de 7 es 7 centésimas y no 7 décimas. Entonces hay una discrepancia del 10% en lugar del 1%, por lo tanto se considera exagerado. Entonces lo que voy a borrar estos cálculos auxiliares que hice para justificar por qué no acepto el 6,2 en lugar de un 6,95. Está a un 10% de distancia y no al 1% que es la tolerancia adecuada. Bien, de esa manera considero esa opción como falsa. Vamos a la opción C. El trabajo realizado es 32,7 kilogramos. Si quiero sacar el trabajo realizado, puedo sacar el mismo haciendo F1 por H1, F1 te la tengo en Newton, o F2 por H2, que sería lo mismo, porque el trabajo realizado por el émbolo 1 sobre la prensa, F1 por altura 1, que sería fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento, eso es trabajo mecánico, es el mismo trabajo entregado por el cilindro 2, que sería F2 por H2. Pero voy a hacerlo con F2 porque ya lo tengo en kilogramos fuerza, entonces van a ser 660 kilogramos fuerza multiplicado por H2 en metros, que sería 0,062 metros, porque recordemos que son 6,2 centímetros, centímetro, decímetro, metro, y ahí me va a dar en kilogramos el trabajo de la fuerza 2. Y eso da 40,9 kilogramos. 40,9 kilogramos de trabajo mecánico obviamente no son 32,7 y por lo tanto esa opción C también está falsa. Todo lo anterior es correcto, obviamente no es correcto porque hay varias falsas y solo A y B son correctas, no es correcto porque la B está falsa. Entonces la correcta es solamente la opción A. Esa es la que hay que marcar y por lo tanto es la correcta solución del ejercicio. La opción A. Cuidado porque 6,2, como ven ustedes, no es lo mismo que 6,95 a pesar de que parecen solo unos pocos decimales, unas pocas décimas, lo que importa es la diferencia porcentual entre el valor obtenido y el valor mostrado como solución correcta. Bien, así termina este ejercicio de prensa hidráulica, que en realidad no ocasiona demasiados problemas. Todo lo que hay que saber es fuerza. Una cosa importante que a lo mejor conduce a error a los alumnos, el tema que la altura H1 tiene que estar en centímetros. Si voy a poner H2 o quiero obtener H2 en centímetros, no se olvide el alumno que hemos considerado H1 que son 100 centímetros. No vaya a ser que por eso no le salga el problema. Si quiero H2 en centímetros, H1 también la tengo que poner en centímetros y no puedo poner un metro. Así que un metro, como ustedes saben, son 100 centímetros. Bien, así termina el problema.